capítulo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: hermano, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y están en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os convirtiereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, y de allí os recogeré y os trajeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Levanta tu mano. Padre, tu palabra es verdad. Habla nuestro corazón en este día. Danos entendimiento y que nada nos distraiga. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Consolaba a un pastor el día de ayer. Es un amigo mío. Creo que es una de las personas con las que más comparto y hablo, y es un amigo. Y él tiene una congregación pequeña y se le fueron 3 familias, unos para Europa, otros a Colombia, otros a Estados Unidos, y la iglesia está viviendo ese proceso. La iglesia en el país está sacudida por eso, y el país entero está, hermano, en una situación muy desafiante. Sobre todo estos meses van a ser meses muy desafiantes, 3 meses donde toda la economía del país va a ser alterada, porque nosotros tenemos, este país tiene por costumbre, el país no, el mundo entero tiene exactamente una fecha donde celebra sus navidades y donde la economía en el mundo tiene un movimiento en todos los países del mundo, en los continentes, Europa, Asia. Eso es un asunto. Pero nosotros somos venezolanos, y aquí en Venezuela usted tiene que estar a la expectativa de que pueda ocurrir cualquier locura. ¿Está acá? Entonces tenemos que prepararnos mentalmente. Tenemos que prepararnos
emocionalmente. Tenemos que prepararnos espiritualmente. Y tenemos que prepararnos también financieramente. Algunas personas reciben su asunto ahorita en el mes de octubre, porque es la dinámica que ahora se está planteando. Y estas son cosas que yo como pastor, como líder, tengo que hablarle a mi gente, para que las personas que están bajo mi responsabilidad delante del Señor, porque yo tengo que dar cuentas a Dios por ustedes. ¿Está acá? Los líderes que están acá sentados escuchando hoy saben que tenemos que darle cuenta a Dios por las personas que el Señor nos ha entregado a nuestro cuidado, y tenemos que orientarla. Entonces usted tiene que prepararse mentalmente, amén, porque su mente está programada para una fecha, está programada para un tiempo. Usted tiene que prepararse emocionalmente, pues sus emociones están ya preparadas para un tiempo, para un momento, para una hora, una fecha. Está aquí. Entonces imagine su mente colocando el arbolito ahorita. Poniendo guirnalda, poniendo luces, no caiga en eso. No caiga en eso. Imagínese entonces usted, si no se prepara financieramente, y usted lo poco que agarre, si usted trabaja en la administración pública, lo poco que agarre, usted lo gasta en octubre. O lo gasta en noviembre. Ya más o menos como la primera quincena de diciembre, usted va a estar friti mortis pataletis no revivitis. Va a estar pelandini con una guitarra, pidiendo prestado, viendo cómo resuelve. Entonces toda la dinámica del comercio y todo lo que tiene que ver con el comercio, los que son empresarios, los que tienen negocio de venta, toda esa dinámica va a dar un giro, me atrevo a decir de 360, de 180. Vamos a decir 180 para no ser tan violentos. Cuando yo leí este pasaje, yo decía, wow, la Biblia no cambia. La Biblia es un libro que se actualiza constantemente y la realidad del ser humano se acopla a la revelación que ya está plasmada acá. Cuando yo veía las noticias que le daban a Nehemías sobre la realidad de su pueblo y sobre el remanente que ha permanecido luchando en este país, hermano, esa gente merece un aplauso de nosotros en esta mañana, de verdad. Y es un aplauso para nosotros mismos también, porque hay que tener los pantalones bien puestos para mantenerse en la dinámica país que nosotros vivimos. Una variante constante. Y hay que estar bien agarrado de Dios, o bien agarrado y bien enchufado del Estado para poder sobrevivir. Está acá. Ustedes saben que yo hablo por el centro del home. Entonces, Nehemías recibe las noticias. Nehemías recibe la información de lo que estaba ocurriendo, e inmediatamente dice el verso 4 que cuando él oyó esas palabras, se sentó y lloró. Comenzó a llorar, a hacerse una cantidad de preguntas. Entonces hizo un duelo por algunos días, ayunó, oró, se metió delante de la presencia de Dios para que Dios le hablara y le dijera: Señor, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos dirección. Y creo que hay dos cosas que son los regalos más grandiosos que el Señor nos ha concedido a nosotros y
que los hemos recibido de parte de Dios, que es el favor y la gracia. Diga, favor y gracia. Esas dos cosas son los regalos más grandiosos concedidos por Dios a los que le reciben. Juan en el capítulo 1 dice que los que le recibieron, los que le creyeron a él, los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos sus hijos. Pero dice unos versos más adelante que él a esa gente que le recibió le derramó gracia sobre gracia. ¿Está escuchando eso? Les derramó gracia sobre gracia. O sea, una gracia en un nivel mayor. Y esos son los dos regalos más grandiosos que hemos recibido cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y sabe algo, usted no tiene absolutamente nada que pagar. Usted no pagó nada ni hizo nada. Usted no tuvo que invertir eso no tuvo ningún costo. Usted lo recibió. ¿Por qué? Porque la palabra gracia es la palabra cariz o carisma, que significa belleza, atractivo, que significa algo que se recibe sin merecerlo. Y el favor, un favor es un beneficio, es una gracia, es una honra. Y el favor del Señor es algo que lo recibimos y representa la aprobación de Dios en nuestras vidas, su aceptación, su apoyo, su provisión, su poder, su gozo. Todo eso se lo demostró el Señor a sus hijos, a Noé, a María, la madre de Jesús. El ángel le dijo: tú eres muy favorecida de parte del Señor. Y no es por tus méritos, sino porque hallaste gracia delante de la presencia de Dios. Y cuando Dios nos mira a nosotros y nos favorece y nos rodea, nos coronas de gracia, Él no ve nuestra condición. Él nos mira con una mirada favorable. Y esa mirada favorable es la que produce el milagro de la transformación. Tú y yo éramos más feos que un carro por debajo, pero Dios tuvo gracia para nosotros. Dios nos concedió esa gracia, ese favor, y nos restauró, nos transformó y nos continúa transformando. Nos continúa transformando. Si tú crees que ya estás perfecto en todo, déjame decirte que bueno, tengo que orar hoy para que el Señor te lleve al cielo o te lleve al seno de Abraham, porque entonces ya tú no necesitas más nada. Pero yo de verdad que necesito que cada día Dios me transforme más. Amén. La gracia tiene la habilidad de transformar nuestro destino. La gracia nos saca del abismo de oscuridad, nos transporta a la luz de su amor. Cuando Pablo escribe en el libro de los Efesios y dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, está hablando de la gracia que operó en nosotros a través de Jesucristo. Esa gracia tiene el poder, ese favor tiene el poder de sacarte del abismo de la oscuridad y transportarte a la luz del amor de Jesucristo. El favor y la gracia, que es algo que vamos a estar hablando todo este mes y ministrándolo e impartiéndolo en el nombre de Jesús, fueron manifestados en plenitud a través de una sola persona, Jesucristo. Jesucristo es la fuente de favor y de gracia. Jesucristo es la fuente de favor y de gracia. Cuando David profetiza de Jesús, cuando David profetiza, habla de Cristo, David dice que sobre él se derramó la gracia. ¿Está acá?
se derramó la gracia. Toda la gracia estaba derramada sobre él. Y sobre él está el favor. Esa plenitud de favor está sobre él. Jesús fue el hombre que impactó y impacta a este mundo, lo continúa impactando. Entonces Jesucristo es la fuente de esa gracia. Jesús abrió el camino de esa senda para nosotros. Y cuando vemos a Nehemías, Nehemías fue un instrumento de Dios para activar favor y gracia sobre la nación de Israel. Tú y yo somos instrumentos de Dios para activar favor y gracia. Porque somos portadores de favor y somos portadores de gracia de Dios. Eso somos nosotros. Tú y yo somos portadores de esa gracia. Y cuando tú lees este capítulo 1 del libro de Nehemías, hay tres cosas, tres aspectos necesarios en la vida de nosotros para poder caminar por ese camino de favor y de gracia. Tres cosas importantísimas las vemos en Nehemías. Nehemías fue un portador de favor y de gracia. Tú y yo somos portadores de favor y de gracia. Y tenemos que caminar, oído acá, caminar en ese camino de favor y gracia. Cuando un cristiano cae de la gracia y cae del favor, entonces se vale de todos los trucos habidos y por haber. Hoy por hoy, la iglesia ha dejado de depender del favor y de la gracia de Dios. Y muchos ministros hemos hecho alianza con Faraón. Ayer veía un programa en Facebook de una persona, no voy a nombrarlo, no me interesa hacerlo, tampoco es mi problema, pero me llama la atención lo que nosotros creemos que es una bendición. Entonces ya los hermanos decoraron la iglesia de Navidad y tienen su programa en televisión y hablan maravillas del Estado y dicen cosas y uno dice, Dios mío, ¿dónde estamos nosotros parados? Porque la iglesia ha dependido siempre de Dios. La iglesia nunca ha dependido. La iglesia que dependió del Estado fue la iglesia que empezó a caminar en sombra y en oscuridad y escondió la verdad de la palabra al pueblo. Y vivimos años de oscurantismo en Latinoamérica, en Sudamérica y en todos lados, productos de esas alianzas Estado-Iglesia. Y hoy vemos cómo eso vuelve otra vez a la palestra, pero esta vez el escenario es contrario, porque ahora el escenario es la iglesia cristiana evangélica caminando de la mano del Estado. Y el Estado sustentándola, y los pastores, los ministros que están involucrados en esto, usted los ve con guardaespaldas, viviendo una vida de esplendor, cuando el pueblo que nosotros apacentamos es un pueblo que está pasando necesidad. Aló. Está aquí en esta mañana. Pocos amenes. Pero como yo no estoy buscando amenes, solamente quiero hablar la palabra. Entonces la iglesia depende del Señor. Nosotros para pagar este auditorio todos los meses dependemos de Dios. Nosotros para pagarle a los que trabajan acá en la iglesia dependemos de Dios. Nosotros para comprar las cosas dependemos de Dios, dependemos y seguiremos haciéndolo. Lo seguiremos haciendo, dependiendo de Él. De hecho, la iglesia ni siquiera depende del diezmo, porque no todos diezman, no todos ofrendan.
Yo me río a veces cuando hay gente que dice, no, ese pastor, bla, 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 bla. No, hombre, ojalá vieran la realidad. De que nosotros luchamos. ¿Y luchamos por qué? Porque todos estamos luchando. Se lo decía esta mañana a la profeta, decía, la iglesia lucha, el pueblo de Dios lucha, batalla. Lucha y batalla. Y la gente necesita la palabra de Dios en este tiempo como nunca antes. Y hace falta que se predique palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Lo primero que vemos en Nehemías, que lo ayudó a él, no solo a caminar él, sino a encaminar al pueblo por el camino del favor y la gracia con el rey, fue la oración, la vida de oración. Nehemías fue un hombre de oración. ¿Está acá? Y Nehemías no oraba para que la gente lo viera. Nehemías no oraba para que la gente, porque la oración, una persona que, yo siempre recuerdo estas palabras de este gran evangelista, creo que uno de los evangelistas más influyentes en Latinoamérica, el evangelista Gille Ávila. Le preguntaban a Gille cuántas horas tenía de oración, cuánto tiempo dedicaba a la oración, y él le contestaba a la gente, vaya esta noche a la campaña y allí usted se dará cuenta de cuánto yo oro. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes quieren hacerle ver a la gente que ustedes son muy piadosos y oran mucho, porque ustedes se paran en las esquinas del templo o andan con la cara larga, pálida, para que la gente sepa que están ayunando. Hermano, la gente no necesita ver que tú eres un hombre de oración. La gente necesita ver el carácter de Cristo en tu vida. ¿Estás aquí? ¿Seguro? Entonces Nehemías tenía una vida de oración. Por eso es que cuando él recibe las noticias de todo lo que estaba pasando, él no comenzó a quejarse. Él no se comenzó a quejar del gobierno, ni de Dios, ni de la crisis, ni del problema, ni que el dinero ya no me alcanza, nada. Él se sentó, lloró y oró. Y la oración de él, oído acá, fue la siguiente. Él le dijo al Señor, Señor, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído, verso 11, a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Todos los que estamos orando, clamando, intercediendo, pues yo sé que aquí hay gente que está orando, que está preocupada y está clamando, Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Porque cuando tú vienes a la iglesia, algunos venimos estresados pensando, Dios, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto y esto y esto. Para mañana necesito $400, necesito que no sé cómo vas a hacer, Señor, pero tienen que estar, esa plata es urgente, es una emergencia. Aló. Alguno dice, Señor, necesito 1,000 para mañana porque tengo que pagar mercancía, tengo que hacer esto, cubrir los gastos de la casa, hacer mercado, pam, 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 pam. Y el Señor así, a todos sus hijos, wow, este clamor acá, este orando aquí, este orando allá, y todos orando, todos clamando. Pero yo te tengo una palabra de parte de Dios. Te tengo una palabra de parte de Dios. Toda conquista se gana en el lugar secreto. Por eso es que siempre, oído acá, siempre el enemigo trabaja en pro de que tu vida devocional diaria sea interferida. Entonces están las distracciones, la oposición,
de tal manera que tú no tengas tiempo para estar con Dios en intimidad y tener tu tiempo, no para que te vean en la casa, porque tú no tienes que alardear ni presumir que nadie te vea. El Señor dice en su palabra que tú tienes que entrar a tu habitación, cerrar la puerta. Eso habla de la intimidad de tu corazón. Eso habla de tener tu tiempo con Dios a sola, de despertarte a sola, sea que te levantes de la cama o no, sea que lo hagas cuando nadie esté o esté, pero que tengas tu tiempo de intimidad, porque las mejores conquistas se alcanzan allí en el secreto. ¿Por qué no obtenemos respuesta a nuestras oraciones? Porque son superficiales, son oraciones chupeteras. ¿Qué son las oraciones chupeteras? Esas oraciones que uno hace como que estuviera chupando una chupeta y listo. Oraciones chupeteras. Ave María Purísima, líbrame de todo mal. La hermana dijo amén, Ave María Purísima. Señor la ayude. Nuestras oraciones no pueden ser superficiales. Mi pastor a mí me enseñó, Andrés Freites, me enseñó un secretico. Y eso es clave para que tus oraciones sean exitosas. ¿Lo quieres? Cuando la oración alcanza quebrantamiento. Si tú te quiebras, te quebrantas delante de la presencia de Dios, eso es clave. Entonces Dios quiere que usted, cuando vaya a orar, no sea superficial. No ore sin fe. Y no ore bajo una motivación incorrecta. Si tú tienes una deuda financiera y estás orando para que Dios te provea finanzas, es imposible que Dios, que conoce el secreto de tu corazón, te vaya a soltar lo que estás pidiendo, cuando Él sabe que si te suelta esa plata, te vas a ir a comprar el iPhone 16. ¿Estás aquí? Si estás pidiendo para pagar, paga. Ay, Señor, ayúdame que tengo que pagar. Cuando ve los 4 billetes de 100 en la mano. Aleluya. Y aquella blusa tan bella que vi, que yo tengo una cartera aquí en la casa que me combina con esa cartera. Y la plata que Dios te da para pagar, la gastas. Y Dios dice, esta persona, sus motivaciones están torcidas. Eso es bíblico, claro que es bíblico. Santiago dice que oramos y pedimos y no sabemos pedir. Porque cuando recibimos la respuesta, utilizamos la respuesta para gastar y comprar cosas que no son necesarias. Solo dice Santiago, gastamos en vanidades. Si tú tienes olla en la casa, ¿para qué, bendito Dios, tú vas a permitir que el árabe es el marchante te llegue a la casa a venderte olla si tú tienes olla? ¿Aló? ¿Ah? ¿Para qué tú vas a dejar entrar a la casa a la bendita esa de Tupperware? ¿Ah? ¿A qué tú vas a dejar entrar a la bendita esa de estanjón a venderte las mismas benditas cremas esas mentoladas
que tienes ahí que no la has usado nunca y tienes como 5, hasta una de coco y todavía estás, le abres la puerta sabiendo que está más endeudada, ajá, y entonces, ay, te traje la de sábila y tienes 5 cremas de coco ahí, ¿ah? Y todavía quieres comprarte ahora la de sábila y entonces le pones un 0 más a la deuda. Estás acá. Dios quiere adornar nuestra vida con un olor fragante de gracia y de favor. Dios quiere que nosotros entendamos que nuestras oraciones tienen el poder de traspasar el plano natural, de traspasar esa crisis, de traspasar todas esas adversidades, esas tormentas y llegar al corazón del Padre para que nosotros podamos obtener respuesta de parte de Dios. Tú tienes que tener la seguridad de que lo que estás orando es lo correcto. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia, es el Espíritu de favor. Y la Biblia dice que Él nos guía a orar de manera correcta, a pedir como se debe pedir. Él te va a ayudar a que tu oración sea elevada correctamente y que tu oración sea específica. Sea específica. Pide de manera específica. Pide de manera específica. Pídele a Dios como tiene que ser, para que Dios te responda como tú quieres que Él te responda. Yo he experimentado eso en mi vida. Cada vez que he tenido una conquista ha sido porque yo he pedido. Mire, yo una vez estaba parado así y vi un carro, me encantó. Yo dije, ay Señor, esos suspiros, ¿no?, que uno hace. Ay, qué hermoso, qué bello. Ay, Señor, si tú me dieras algo así, mi Padre. Yo la quiero así, con esa parrillita, con ese colorcito así, mi Dios. Amén. Mi casa es el resultado de una respuesta de Dios. Porque yo le pedí al Señor así. Yo le dije, Señor, yo quiero una casa que tenga 3 plantas. Una para mi hijo menor, otra para mi hijo mayor y una para nosotros. Sea que ellos vivan allí o no, que eso sea de ellos. Porque cuando yo estire la pata, a mí no me van a meter esa broma en la urna. ¿Quién va a disfrutar esa casa? Los nietos, los hijos. Ellos son los que van a vivir allí. ¿Sí o no? ¿O usted más agarrado que vieja en moto? Y usted dice, yo no le voy a dejar nada a nadie. Mire, se la recomiendo. Vi una serie que se llama Monstruos en Netflix. Véala, una tremenda enseñanza. Es el caso de unos muchachos que asesinaron a sus padres en Estados Unidos. Y ellos hicieron creer a la opinión pública que sus padres eran malos, eran lo peor. Y en el testamento, esos padres les dejaron toda la herencia a ellos. Y ellos los asesinaron vilmente, cruelmente, y eran malos. Entonces, por muy malo que uno sea, por muy mal hijo, y es una cosa tremenda que siempre los malos hijos son los que reciben más. ¿Sí o no? Está aquí. Porque eso es bíblico. Dice que al que más ama, a ese menos se le perdona. Y al que menos ama, a ese se le perdona más. Está aquí. Y así es con los hijos. Tú no ves que los padres con los hijos que son candanga con burundanga, la mamá, el papá se desviven por ellos. Y los hijos que son, hermanos, y esa era la guerra en mi familia con mi mamá.
Porque mi mamá conmigo era, hermano, yo era su hijito, pues, su bebé. Pero yo era el engendro del mal. Hasta que Cristo me redimió. Yo era el diablo. Que el Señor lo reprenda. Yo era malo. Yo era malo con mi madre. Malo. Mamá me amaba. Mamá oraba por mí. Yo llegué a los pies de Cristo por el amor de mi madre. De tanto clamar, orar, pedir oraciones en las iglesias, clamar en todos lados. Ella iba y lanzaba el papelito en el altar con mi nombre pidiendo oración. Hasta que a los 20 años Jesucristo me alcanzó. Y mis hermanos, mamá, pero es que ese es el diablo. Tú tienes que orar y pedirle a Dios específicamente lo que tú quieres. Señor, dame una casita. Ajá, pero ven acá, explícame. Porque casitas hay de todo tipo y hay casotas también. Entonces tienes que pedirle a Dios, Señor, dame esto. Ahora, tú tienes que aprender, oído acá, iglesia, principio divino este. Si tú no has sabido vivir en el barrio con dignidad, no le pidas a Dios vivir en una urbanización como Prados del Este. Dios lo puede hacer. Pero si tú no supiste vivir en el barrio con dignidad y no supiste valorar lo poco que Dios te dio, entonces no vengas a pretender que Dios te dé algo mejor. Porque no estás preparado. Y por eso es que a veces Dios no nos suelta cosas que Dios nos quiere dar, porque no tenemos la mentalidad renovada para eso. No tenemos el carácter para sabernos manejar cuando Dios nos suelta su gloria, su favor sobre nuestras vidas. Mire, un segundo, levante la mano y reciba esto. Un segundo, solo un segundo del favor de Dios te puede cambiar la vida para siempre. Cambia la vida, un segundito del favor de Dios te cambia a ti la vida para siempre en un instante. Dios me habló ayer en la madrugada. Pensaba que era el mensaje que iba a predicar hoy, porque Dios me dijo, tienes que aprender a ser administrador de mi favor y de mi gracia. Tú tienes que aprender a administrar el favor. ¿Qué pasa con el favor cuando el favor nos llega? Que no sabemos administrarlo. No lo sabemos administrar, nos volvemos locos. Nos ponemos locos. Nos cae el favor y nos volvemos locos. Nos cae el favor y nos ensoberbecemos. Nos cae el favor y nos ponemos brutos. Se nos tapan los sentidos espirituales. Nos volvemos necios, tercos. Nos aislamos y comenzamos a cometer un poco de errores. Y entonces el favor se nos revierte. Y ya entonces se nos va el favor. No sabemos administrarlo. Lo segundo que hizo Nehemías fue que Nehemías tuvo una actitud de reverencia. No solamente una vida de oración activa el camino del favor sobre nosotros, sino una actitud de reverencia. Nehemías dice en el verso 11 que los que estaban orando, los que estaban clamando, deseaban reverenciar el nombre del Señor. ¿Y qué es reverencia? Reverencia es respeto. Reverencia es una actitud de humildad. Reverencia es colocar a Dios en el lugar que le corresponde. Está acá. Es que si te cae el favor de Dios, tú sepas entender que quien te dio favor fue Dios. No fue tu habilidad, no fueron tus conexiones. ¿Está acá? No fue la gracia que Dios te dio. Gracia activa favor. Favor activa gracia. Son dos llaves que trabajan juntas. La gracia te lleva al favor y el favor te lleva a la gracia. El favor depende de la gracia
y la gracia depende del favor de Dios. ¿Está acá? El favor se obtiene para acelerar lo que humanamente nosotros no podemos alcanzar. Y solamente aquel que tiene temor reverente delante de Dios y que se mantiene constantemente rectificando sus caminos, es aquel que puede reflejar la humildad para caminar en favor. Un carro a ti no te puede cambiar tu manera de ser. Hay gente que con humildad oran por un vehículo y cuando Dios se lo da, se les suben los humos a la cabeza. Ya no quieren saludar, no quieren tratar a la gente, no quieren hablar con las personas, andan manejando así como con el embarazo aquí y ya no miran ni para los lados. Le toca las cornetas y el dinero no puede cambiar tu comportamiento, tu actitud. Tú tienes que ser el mismo con dinero, sin dinero, con carro, sin carro, con moto, sin moto, con ropa, sin ropa, con todo. Yo admiro a Pablo, porque Pablo era un hombre que decía, yo sé lo que es caminar con abundancia y también sé lo que es caminar en escasez. Yo habito en las dos dimensiones, yo he sabido habitar en las dos dimensiones. No hay ningún problema para mí en ese sentido. Nada de eso puede cambiar tu vida. Y la reverencia tiene que ver con eso. Usted y yo sabemos que la rebeldía hace parte de la naturaleza del adversario. Y que una de las estrategias de este tiempo, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de este siglo y dentro de la iglesia de este tiempo, es levantar una generación irreverente. Y así como en este tiempo los hijos no respetan a los papás ni a las mamás, así tenemos una generación de gente dentro de las congregaciones que no respetan pastor, no respetan líder, no respetan a nadie, no se sujetan a nadie. Cuando yo me convertí a Cristo tenía 20 años de edad. Y lo primero que yo identifiqué cuando me convertí fue la autoridad en el lugar, porque yo tenía problemas con la autoridad. Yo no respetaba a nadie. Cuando tú tienes problemas con la autoridad, tú vas a llevar eso a todo lugar donde tú vayas. A la universidad, al colegio, al ejército. Te le vas a revelar a los policías, te le vas a revelar a todo el mundo y no vas a respetar a nadie, porque eso es un espíritu irreverente. Es un espíritu de irrespeto. Tú nunca vas a reconocer autoridad. Yo he pastoreado gente que han tenido siempre problemas con la autoridad. Gente que nunca me vio como su pastor. Gente que nunca me vio como su líder. Gente que nunca me vio como un padre espiritual para ellos. Entonces me veían a su nivel, porque de repente ellos sentían que sabían más, que tenían más conocimiento, más experiencia, más. Una vez un enanito así chiquitico, un viejito, ahorita tiene casi como 60 años ya, un viejito así, me dijo, imagínense, yo estaba empezando a pastorear, tenía 26 años cuando empecé a pastorear, y el enanito me dijo, ¿y es que acaso tenemos que esperar que usted madure para pastorearnos? Yo le dije, mire, ¿sabe una cosa, hermano? Aquí me puso Dios, y si Él me puso aquí yo soy el pastor, y usted verá, arréglesela con Dios. Amén. Arréglesela usted con Dios. Han pasado ya 28 años. Él no se las pudo arreglar y yo estoy aquí. ¿Le alaba? Cuando tienes problemas de irreverencia, hermano, Dios te puede hablar y como tú eres irreverente y no respetas a Dios,
tú vas a hacer lo que tú quieras y vas a decidir por ti, y tú no vas a tener para oír el consejo de nadie. Tú vas a hacer tu voluntad y vas a caminar en tu voluntad. Y sabes que la Biblia dice que hay caminos que para el hombre parecen caminos buenos, pero su fin es muerte. Y por más que usted quiera forzar y meter a Dios en el antojo suyo, en el capricho suyo, allí Dios no va a caminar, porque la Biblia dice una broma bien tremenda. Ponme en pantalla el Salmo 51, verso 17. Ahí está. Entonces tú vas a vivir con un conflicto con Dios, porque la Biblia dice que los sacrificios que a Dios le agradan son el espíritu quebrantado, son el corazón contrito, es el corazón humillado. Eso Dios jamás lo va a despreciar. Pero al soberbio, al autosuficiente, al que no oye un consejo, al que siempre se quiere adelantar a Dios, tú le quieres demostrar a Dios que es tu voluntad y no la de Él. Entonces, ¿cómo tú haces eso? ¿Cómo lo haces? Cuando tú ayudas a Dios a hacer los caprichos tuyos. Entonces, no, yo estoy orando. Ajá, tú estás orando, ajá. Y estás orando, pero ¿cómo estás orando? Explícame eso. Estás orando con temor reverente. ¿Será que si Dios te dice ahorita no, tú vas a obedecer? ¿Será que si Dios te dice no vayas, tú no vas a ir? ¿Será que si Dios te dice no salga porque no es mi voluntad, tú lo vas a hacer? Pocos amenes. Pocos amenes. Pocos amenes. ¿Sabe por qué pocos amenes? Porque todos luchamos con eso. Y todos estamos en un proceso de que Dios moldee nuestro carácter en ese sentido. En el huerto del Edén, el problema no era el fruto. En el huerto del Edén, el problema no era el árbol. En el huerto del Edén, el problema no era, hermano querido, que Adán o Eva comieran. El problema estaba en que el espíritu de independencia tenía que ser derrotado por causa del mandamiento. ¿Estás acá? Y eso ellos no pudieron. Eva no pudo, el diablo pudo más en ese sentido. Mi hijo me enseñaba algo tremendo esta semana. Él me hablaba de que la voluntad es una facultad que tiene mucho poder, y es la realidad. La voluntad nuestra, cuando es férrea, hermano, es indetenible. Pero es una voluntad educada. Es una voluntad disciplinada. Y es una voluntad rendida. Jesús rindió su voluntad en el huerto del Edén. En el huerto de Getsemaní. Le dijo al Señor: Señor, no se haga mi capricho, no es lo que yo quiero. De repente yo puedo ver una alternativa. Y una vida así es una vida, hermano, propicia al fracaso. ¿Sabe por qué? Porque al final Dios no va a respaldar la rebeldía nuestra. Dios al rebelde, al altivo, lo mira de lejos. Los primeros días te puede ir bien y tú te puedes sentir que está chévere, pero los demás días, cuando venga el trato de Dios, el quebrantamiento de Dios, y Dios se aparte y diga: diablito, métamele una pelita ahí, vamos, denle lo suyo, porque el Señor a veces permite eso, ¿sí o no? El Señor a veces permite que el enemigo nos zarandee, ¿sí o no? Y cuando el diablo nos zarandea, entonces estamos llorando en los rincones, pidiendo cacao. A veces no nos humillamos. A veces el Señor me habló y me dijo: mire, hay cristianos que a veces el proceso, la prueba, el examen, en vez de ablandarlo, les endurece el corazón, como se le endureció el corazón a Faraón. Los procesos produjeron que el corazón de Faraón se endureciera. Y ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros cada día, hermano, seamos como el trigo. Nos doblemos. Esa es la característica que distingue al trigo de la cizaña. El trigo es así,
la cizaña es erguida, la cizaña no doblega, la cizaña no se humilla, la cizaña no es reverente. El trigo va a ser quebrantado y va a producir que se quiebre. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo, está quebrándote, te está quebrando. Porque en este mes de favor, este mes de gracia, el Dios del cielo te va a alcanzar a ti también. Te va a alcanzar a ti también. Vamos, aplaude al Rey. Y tú tienes que estar preparado con un corazón reverente, como estaba Nehemías. Y termino con esto. Confesiones específicas te hacen caminar en favor y te hacen caminar en gracia. Nehemías cierra el capítulo número 1 diciendo: concede ahora buen éxito a tu siervo. Hay un poder especial en la boca de los hijos de Dios cuando confiesan de manera específica lo que Dios anhela que tú y yo experimentemos. Por eso es que cuando el rey se acercó en el capítulo 2 a hablar con Nehemías, en los primeros versos, una de las preguntas que le hace el rey a Nehemías es: ¿qué cosa pides? ¿Qué estás pidiendo? Dándole a entender a Nehemías: ¿qué quieres que haga por ti? Aleluya. Wow. Que el Señor en esta mañana nos pregunte: ¿qué es lo que tú estás pidiendo, vale? ¿Qué es lo que tú quieres que haga por ti? Yo le decía esta madrugada al Señor, me desperté como eso de las 4 de la mañana. Yo: Señor, haz por mí esto y esto también, y si te queda algo por ahí también esto, Señor, pero hazlo pronto. Imagínate, el Señor le preguntó a Salomón: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ahora Nehemías sabía que octubre era un mes de oportunidad para pedirle al rey lo que necesitaba, no pensando en él mismo, porque no era una petición con motivaciones incorrectas, era una petición con motivaciones correctas por su pueblo. Reconstruir su ciudad natal, y por eso le pidió al rey permiso para ausentarse de su trabajo por varios días. Le dijo al rey: rey, necesito también cartas para poder cruzar fronteras y territorios con la autorización suya. Necesito madera fina para reconstruir las puertas de Jerusalén. ¿Está escuchando, iglesia? ¿O ya está dormido? Necesito, por favor, que me dé todo esto: madera, cartas, permiso, que yo pueda estar libre para poder reconstruir las puertas del muro. Y cuando él abrió su boca para pedir y declarar específicamente, él tenía ya, levanta tus manos, ya él tenía sobre su vida, por causa de la oración y de la reverencia, él tenía ya sobre su vida el favor y la gracia de Dios. Ya eso estaba sobre él. Nada más bastaba tocar la puerta. Esta es una semana para tocar puertas. Esta es una semana para caminar en favor y gracia. Este es un mes para creerle a Dios. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Y déjenme los dos brazos arriba, porque voy a soltar esta palabra de parte del Rey. El favor y la gracia no es para gente que está, hermano, bien. Explíqueme eso. Se lo explico. Los muros estaban quemados. Las puertas estaban hechas cenizas. Había una crisis. La gente estaba llorando, viviendo un proceso. Estaban en el examen de Dios.
siendo quebrantado. Habían juicios sobre la nación, había cautividad, había problemas. Esa gente no tenía plata, no tenía cómo emprender, estaban pelando, endeudados, en un problema tremendo. Y cuando uno está así, en ese momento es cuando el favor y la gracia de Dios cae sobre nuestras vidas, cae sobre nosotros. Interviene el Señor para socorrernos, para ayudarnos, para levantarnos del polvo, para traer liberación a nuestras vidas. Y es tremendo porque no tenemos absolutamente otra cosa que hacer sino rendirnos ante Él y clamar. En los evangelios, cada vez que tenía Jesús contacto con los enfermos o con los necesitados, lo primero que Jesús les preguntaba era: ¿qué quieres que haga por ti? Cuando ellos respondían, el Señor manifestaba su favor y su gracia. Tú tienes que confesar que la solución viene. Dios tiene una salida para ti. Hay gente que necesita oír la voz de Dios, que necesita escuchar que aquí en Venezuela, aún en medio de la crisis, el Señor te puede prosperar por su favor y por su gracia. La sorpresa más grande para los que se están yendo es que esto va a cambiar y va a cambiar pronto. Y van a tener que regresar de nuevo a reconstruir los muros de esta nación. Los muros de la economía, de la educación, los muros de la fe, los muros de la cultura, los muros que están derribados en esta nación. Van a tener que volver a reconstruirlos. Mucha gente ha oído esta palabra, recuérdela hoy, 6 de octubre. ¿Sí? Hoy es 6. Recuérdela. Mucha de la gente que se han enriquecido y se han beneficiado y han aplastado a muchas personas beneficiándose de este sistema y se han sabido lucrar, hermano, van a tener que devolver hasta el último centavo. Sean cristianos, evangélicos, sean pastores, apóstoles, evangelistas, lo que sea, sean brujos, sean hechiceros, sea lo que sea, sean políticos, lo que sea, tener que devolver con creces, hermano. Y Dios en este país va a levantar a gente del polvo. Y Dios va a levantar ministerios humildes, ministerios sencillos, ministerios que se han mantenido en el anonimato, que se han mantenido luchando con las uñas para poder mantener el ministerio a flote. Y han tenido que clamarle a Dios. Aquí en Venezuela hay gente orando, pastores que han tenido que cerrar sus iglesias porque las entradas no les dan para cubrir, hermano, los pagos y mantener y sustentar la familia, y han tenido que lanzarse a la calle y cerrar las congregaciones porque no les da abasto para poder echar adelante. Esa gente Dios los va a restaurar una vez más. Dios los va a levantar. Dios le va a devolver al 100 por 1 a ellos. Porque se han negado, oído acá, a manipular a la gente.
Se han negado a exprimir a la iglesia en la finanza. Y se han negado a predicar mentira en los púlpitos, prometiéndole a la gente cosas que ellos saben que las hacen con su propio, buscando su propio lucro, como lo hizo Balaam. ¿Están aquí en esta mañana? Levante su mano. Habacuc, el profeta, dice: aunque en la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque no haya el sustento en los corrales, ni haya mantenimiento para las vacas y las ovejas, te vas a alegrar. Te vas a alegrar. Porque el Dios de tu salvación, dice Habacuc, lo dice en el verso 18. Con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Verso 19. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. ¿Sabes qué es eso? Favor, 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 favor. El favor es lo que hace que tus pies se conviertan en pies de siervas. El favor, ¿sabe lo que hace el favor? El favor acelera, acelera. Hay cosas por las que tú has luchado años que solamente el favor las puede acelerar. Las acelera.